Hola a todos, vamos a hablar de Grupo Salvaje. En esta ocasión voy a presentar un poco el contexto histórico de la cinta y luego un pequeño análisis. Venga. Grupo Salvaje. Cómo me gusta esta maldita película. Trata de una banda de 5 forajidos que tras perder a algunos compañeros en un atraco frustrado por un antiguo miembro llamado Thornton, deciden escapar a México para unirse a un plan del general Mapache durante la verídica guerra contra Pancho Villa para dar un último golpe y así retirarse. Su director, Sam Peckinpah, siempre fue un poco brusco con el montaje. De hecho, se dice que los estudios siempre tuvieron problemas con él a la hora del montaje final. Pero aquí, gracias al contexto de la época, se desató. Pero eso no le libró de volver a tener disquisiciones con la Warner a la hora de decidir el montaje final. Por suerte, lo consiguió. Y por otra parte, es muy célebre por sus efectos especiales y cómo ayudaron a ver la violencia de una manera más real. En palabras del propio Peckinpah, quise mostrar que el impacto de una bala es algo terrible, que incluso hace estremecer el cuerpo y lanzarlo hacia atrás. Solo voy a decir respecto a esto que hasta Grupo Salvaje la violencia en los tiroteos se contemplaba con una cierta distancia. El espectador no entraba completamente en ella al ser consciente de su ficción, pues con Grupo Salvaje a los primeros 15 minutos ya había gente saliendo de la sala de cine horrorizada por ver esto. Este es uno de esos pasos para llegar a la verosimilitud del artificio que llegaría la década siguiente en el cine hollywoodiense. Eso, unido a esa ruptura casi total del clasicismo del montaje en un género que casi siempre se caracterizó por pertenecer a esta escuela, hace que la temática de western crepuscular me parezca, a nivel personal, la más adecuada para esta película. Y es así como unos hombres que pertenecen a una época que ya no les corresponde ni a nivel temático ni narrativo son apabullados por el realismo de los disparos y un montaje arrítmico que daría paso a, paradójicamente, una regresión de los conceptos clásicos, pero desde una perspectiva basada en ya no impresionar con los propios elementos cinematográficos, sino gracias al artificio de la tecnología. Por supuesto, ni la película ni Peckinpah fueron conscientes de esto. E insisto, es una manera muy poética y muy personal que tengo de ver la muerte del clasicismo puro en el cine, y una reivindicación al valor histórico que puede tener el film más allá de sus efectos especiales, y esa cámara lenta que hace ver las muertes de una manera más grotesca. Por aclarar, no digo que Grupo Salvaje tenga influencias rotundas de corrientes de la modernidad cinematográfica, como por ejemplo puede ser la Nouvelle Vague o el Riff Gauge. No. Digo que los elementos técnicos que supieron usar vertientes como estas desencadenaron en Hollywood una manera más ágil de filmar. La Nouvelle Vague, el Riff Gauge y yo que sé, el Free Cinema, todas estas van por otros lares. Tienen influencias del dinamismo propias de la época debido en parte a la compactación de las cámaras de 16 mm, que al ser más pequeñas permitían evidentemente una mayor movilidad. Y por otra parte, el tiempo se convirtió en el nuevo elemento de montaje con el que experimentar. Ahí tenemos, dejando sello de los locos 60, a Warhol con Sleep, que es el primer uso de tiempo real de la historia del cine. Aquí está durmiendo el amante de Warhol, en tiempo real, unas cuantas horas. Y sí, por si alguien se lo pregunta, la he visto entera, 2 veces. Y ahora supongo que queréis que os cuente movidas en lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Pues allá vamos. Pensemos en el primer tiroteo que he comentado antes. Vamos a ver fragmentos. ¿Lo veis, no? Es caótico, no hay una sensación clara de continuidad para nada. Y es que es así, al montar de una manera rítmica, con tanta violencia, se logra ese efecto. El espectador entiende a veces lo que pasa y a veces no. Esta decisión me parece muy inteligente, pues refleja el caos del momento, en el que una profesión de astemios camina por delante del banco y se ve envuelta en el tiroteo. Entonces al final, cuando explican lo ocurrido, sabes que te has percatado de algunas cosas y de otras no, pero todo estaba de alguna manera u otra en el montaje. Otro punto interesante es que todos los entornos de la película recuerdan a un western al uso. Esos páramos desérticos y esos poblados abandonados, pero hay un espacio que se diferencia de los demás, y es el pueblo en México donde le explican a uno de los miembros del grupo qué fue de su familia y de su novia. Este espacio es diferente porque es un punto de inflexión a nivel de guión. Hasta este punto el grupo parecía esa banda cliché que serían perseguidos por el hombre reformado o arrepentido. Pero la película es más gris que para narrar el clásico blanco y negro del bien contra el mal. Aquí se nos muestra por fin cómo son de verdad estos hombres,
que es que son seres humanos, con sus miedos, sus amores y desamores, esa amistad que les une, y es por eso que este espacio es diferente. Es como un remanso de tranquilidad donde se relajan por fin y son libres de expresarse tal y como son. Además de que la partida parezca una marcha fúnebre más que una despedida por parte del pueblo. Como si de alguna manera fueran conscientes del destino que les espera al partir en búsqueda de su último golpe. El punto que me parece más destacable de la obra, y que creo que es el del que más jugo se puede sacar, es su tono y de cómo está construido. El tono es, dicho mal y pronto, cómo se siente una obra. El Exorcista tiene elementos de horror para asustarnos. Star Wars es épica y aventurera, y Grupo Salvaje se siente explosiva. ¿Y eso cómo se consigue? Pues es la suma de muchas cosas, que van desde la crudeza de sus imágenes hasta sus interpretaciones. Pero voy a destacar una serie de conceptos que creo que son clave a la hora de hablar de la construcción tonal de esta película. Pensemos en cómo empieza, con el grupo saludando a unos niños que están jugando. Estos niños son testigos de unos hombres que cabalgan a cometer un hecho horrible, un delito, un atraco. Son en parte testigos de la violencia. Una violencia con la que ya están jugando y que resume toda la película. Me explico. Están jugando con unos escorpiones y unas hormigas. Obviamente los escorpiones son más temibles que las hormigas, pero la marabunta es tan grande que les terminan por devorar. Un paralelismo con el final de la peli. Pero atrezzo fuera y centrándonos en el tono, vemos interpretaciones exageradas en los niños. Vemos ya dos claves, que al igual que el montaje y los efectos especiales guardan un nexo común: el exceso. Todo es exagerado, desde un punto de vista explosivo y violento. Fijaos en uno de los flashbacks, como es el tortazo que le pega una esposa a su marido. Cómo se le cae todo al suelo. Obviamente, a nivel de interpretación, se podría dejar que el actor mantuviera cogida las cosas, pero no es el caso. Aquí Peckinpah da la orden de que todo caiga al suelo, que se note el movimiento, que se note esa explosión. Parece un detalle muy tonto, pero es que todo sigue ese esquema. Cuando los hermanos de la banda disparan a un barril de vino para ducharse en él con unas chicas, cuando pillan al miembro joven y le humillan, toda interpretación o acto sigue una exaltación, y eso contribuye al tono. Pero hace falta un contrapunto para ello. ¿Recordáis a los niños que he comentado antes? No solo hay niños al principio de la película. Un niño es algo inocente. Esos niños que sacrifican escorpiones no saben muy bien qué están haciendo, y lo sabemos. Al exponer la inocencia a la violencia, somos conscientes de una especie de disforia, o lo que es lo mismo, al meter tanto niño, porque estoy seguro de que es el western con más niños que hay, la violencia tan desgarradora genera más impacto, porque inconscientemente tenemos un contraste. Y esto es también una decisión tonal, que culmina cuando precisamente un niño mata a uno de los protagonistas. En definitiva, Grupo Salvaje es a mi parecer una obra que hay que tenerse en cuenta, no solo porque después de ella la violencia en el cine no volvió a ser igual, sino porque a nivel histórico es una obra que, salpicada por las nuevas técnicas propias de la modernidad cinematográfica, parece querer agarrarse con uñas y dientes a un viejo clasicismo fílmico que, al igual que sus personajes, pertenece a una época pasada.